Ustedes saben que hay muchas personas que resuelven el problema del análisis de los medios de comunicación en el mundo a través del sencillo expediente de decir todos son iguales. Hay una guerra, todos los países hacen igual propaganda de guerra, igual que Rusia. Les bastaría ver la tele rusa para saber que no es así, pero no ven la tele rusa. Ningún medio de comunicación es fiable. Y esto les permite ser absolutamente cínicos y al mismo tiempo justificar su desinformación. Y yo siempre he dicho, porque he vivido en los medios de comunicación toda mi existencia, desde los 21 años empecé yo a trabajar en periódicos, por favor, que esto no es cierto, que hay medios de comunicación enormemente fiables, que precisamente los medios de comunicación que denigran muchas personas son los que les informaron de alguna serie de barbaridades. Pongo, por ejemplo, ya lo he dicho, ¿quién descubrió lo aterradora que era la guerra de Vietnam? La televisión estadounidense, concretamente Walter Cronkite, un brillante reportero que se fue a Vietnam y trajo de regreso información sobre lo que estaba realmente pasando, la aterradora situación de los ataques a civiles por parte del gobierno de los Estados Unidos, del ejército de los Estados Unidos, la situación terrible en la que vivían los jóvenes estadounidenses que eran enviados allá, pues muchas veces con un mínimo de entrenamiento, etcétera, etcétera. Los que denunciaron que no había armas de aniquilación masiva en Irak fueron los medios de comunicación decentes, serios y responsables que tratan de informar a la gente. Y el otro día, esto es algo que yo pienso recurrentemente porque el cinismo es muy fácil. Es muy fácil y además es muy rentable porque te aplauden mucho. Cuando tú dices que todas están mal, ¡ay! Qué inteligente es, que cómo sabe de política. Uy, es una agudeza en el análisis de los medios. Todos son basura y no hay más. Y me encontré yo, de los pocos medios a los que estoy suscrito, es el New York Times. Desde hace mucho tiempo. Y el día 7, me parece que fue. El 27. Joder, sí, apenas 2 días. Es que estoy en estado bastante de shock con esto. Publicaron, el vídeo dura 28 minutos, porque es en vídeo, tiene que ser en vídeo esta investigación. Participaron en ella más de 30 reporteros, que en el momento en que se liberó la ciudad de Bucha, fueron a Bucha. Bucha es una ciudad a las afueras de Kiev que fue tomada por el ejército ruso en los primeros pocos días de la invasión rusa y que las columnas de tanques y demás que se estacionaron en Bucha tenían por objeto, por supuesto, tomar Kiev y lo que realmente quería Putin, que no era desnazificar ni desmilitarizar Ucrania, ni desnazificar ni desmilitarizar Donetsk y Lugansk, lo que quería era o bien la anexión de Ucrania directamente, o bien instalar un gobierno títere como el que había tenido hasta 2014 con Víktor Yanukovych. Toda esta información que la gente en general no conoce porque le daba igual. A la gente le dio igual durante 8 años lo que estaba pasando en Donetsk y Lugansk. Y la propaganda rusa decía que Ucrania mató a 14,000 civiles y te lo repiten todavía constantemente, cuando, hombre, después de un año de guerra ya tenías tú que haberte enterado que eso fue mentira, que el 14,000 es el total de muertos que hubo, de los cuales 3,000 son civiles, la mayoría de ellos en los primeros 2 años de combate, y de 2016 acá, hasta el inicio de la invasión rusa, solo habían muerto 365 civiles, muertos por acción tanto de los separatistas rusos y el ejército ruso incrustado entre el separatismo, como de las fuerzas ucranianas. Y que los análisis que ha hecho Amnistía Internacional sobre las atrocidades y ejecuciones en la guerra del Donbass de 2014 a 2022 señalan que hay atrocidades no excesivas, digamos, o no sistemáticas, pero que evidentemente ha habido atrocidades de los dos bandos, porque en las guerras pues los ejércitos tienden a cometer atrocidades. Ninguno se rige fijamente por las reglas
de la guerra que se pretendieron establecer en los tratados de Ginebra. Dicho eso, Bucha fue ocupada y cuando las fuerzas ucranianas hicieron retroceder a los ejércitos rusos, en el caso del norte, hasta la frontera nuevamente, y esto ocurre, Bucha está al norte de Kiev, encontraron en Bucha una situación aterradora. Cientos de civiles asesinados brutalmente en la calle, algunos de ellos al parecer sin mayor sentido, otros que habían sido directamente fusilados, otros que habían sido claramente torturados y luego se les ataron las manos a la espalda y se les mató. Lo que constituye un crimen de guerra. Pero bueno, esto podía ser la propaganda de los ucranianos, ¿no? Ya, sobre todo los cínicos pueden pensar, claro, Ucrania hizo esto. Este ejército de reporteros especializados en investigación visual fueron a Bucha en los primeros días de la entrada del ejército ucraniano al recuperar la ciudad de Bucha. Hicieron una investigación que a mí me enorgullece ser parte mínima, que lo soy, mínima, de la profesión periodística que puede hacer algo así. Se dedicaron a utilizar imágenes de satélite, imágenes de drones, imágenes de cámaras de seguridad, las que no fueron destruidas por los invasores, imágenes de los teléfonos de todas las personas en Bucha que documentaron las atrocidades y que tienen, por las características de un teléfono móvil, si tú tomas un video, registra la hora a la que lo tomaste y las coordenadas de donde lo tomaste. Si ustedes no están enterados de eso, entérense. Su teléfono sabe mucho sobre ustedes y se puede sacar esa información. Y reconstruyeron los asesinatos en secuencia cronológica. ¿Cuáles asesinatos? Los de una serie de personas de la defensa civil ucraniana que fueron fusilados, hasta el de una ciclista que da la vuelta, gira en una calle donde había un tanque ruso y el tanque ruso le dispara. Cuando tú piensas en un tanque disparándole a una mujer sobre una bicicleta, te das cuenta de la absoluta locura que evidentemente presidió sobre los crímenes de guerra en Bucha. Cuando las personas eran asesinadas, inmediatamente los soldados rusos tomaban sus teléfonos y llamaban a casa. Gracias a eso, y siguiendo las llamadas telefónicas de esos teléfonos robados a los cadáveres en Bucha, se pudo saber quiénes eran los soldados que habían... No puedes decir que el que hizo la llamada es el que cometió el asesinato, pero sí se pudo saber que pertenecían a un regimiento determinado, con un líder determinado, y que ese regimiento fue el responsable de la mayoría de los asesinatos, de los crímenes de guerra en la ciudad de Bucha. El mundo interconectado de hoy es veneno para los criminales. Sí, mucha gente tiene una enorme preocupación sobre su privacidad y es legítima. Es legítima hasta cierto punto cuando dices, es que Amazon me sigue porque una cookie que busqué unos zapatos y ahora me salen anuncios de zapatos en todos lados. Sí, efectivamente te sigue, pero no a ti. No es una cuestión personal tuya, como aquí sí es una cuestión personal, sobre quién le quitó el teléfono a un muerto y minutos después estaba llamando a su casa. Los reporteros llegaron a hacer cosas como llamar a ese teléfono y preguntar quién estaba de la familia en el frente en Ucrania, y la familia les contaba. Porque se tienen los teléfonos a Rusia a los que llamaron con muchos de los teléfonos móviles robados a los civiles asesinados en Bucha, porque a todo esto en Bucha no había ejército, y cuando llegó el ejército ucraniano, el ejército ruso puso pies en polvorosa. Se puede hacer un periodismo así, y es el periodismo más digno que se me puede ocurrir. Quedé profundamente admirado del trabajo de todos estos reporteros que estuvieron meses en Bucha,
entrevistando gente, buscando quién había tomado algo, fotografías o videos en sus teléfonos móviles para registrar esto. Y claro, en estos tiempos y en estos días, el resultado es que muchísimas personas tenían esas fotografías, esos videos que condenan a los criminales de guerra. Ese es el periodismo que se puede hacer. Si tus medios no lo están haciendo, se los tienes que exigir tú. Pero si has asumido el cinismo de que todos los medios son iguales, todos los medios mienten, todos los medios hacen propaganda, ningún medio dice la verdad, yo me desentiendo de esto, nunca vas a conseguir que tu sociedad tenga los medios que merece para informarse de lo que está pasando a su alrededor y poder tomar decisiones informadas a la hora de comprar una cosa, a la hora de aliarse o no con otra persona, con otro país, con otra sociedad, a la hora de votar. La libertad de prensa y la buena prensa es esencial para la democracia. Y si hablábamos de los elementos básicos de la democracia, la igualdad, la honestidad, la legitimidad constitucional, la legalidad de lo que se hace, el supervisor de todo eso tiene que ser una prensa libre, una prensa abierta, una prensa responsable, una prensa transparente, y existe. Y si existe, deberías, creo yo, exigirla para los tuyos.